Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, Mucho gusto, mi nombre es Ernesto Araujo y hoy vamos a hablar en relación al taller ICIPAS de preparación POC, que es la prueba objetiva cerrada. Y pues este CIPAS está a cargo de la profesora Lady Vanessa Cortés, la profesora Merlicia Durán Bautista y quienes habla el profesor Ernesto Araujo. Quiero hacer una aseveración primero que todo y es que, pues, muchachos, en ese momento nos encontramos prácticamente ya en la recta final del curso de pensamiento lógico matemático. ¿Esto qué implica? Que pues esta prueba POC tiene un ponderado del 25%, es decir, equivale al 25%. Ya con la tarea 4 de cuantificadores lógicos, eh, digamos que terminamos con el 75% del curso. Por lo tanto, es indispensable que esta prueba, si no han alcanzado con los puntos requeridos en ese 75%, en lo que queda, que en este caso es la prueba POC, pues logren a lo sumo entre un 90 y un 100% de ese 25%, que es básicamente 125 puntos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto y quiero hacer aclaración. ¿Por qué? Porque pues, comienza desde el 16 de mayo hasta el 20 de mayo. Entonces, prácticamente esos son 4 días, ¿sí? Es importante también que aunque hay un poco de tiempo, 4 días pues es suficiente, pero no dejen para para última hora, digamos, como el desarrollo de la misma, porque pues esto puede ser contraproducente debido a que, digamos, regularmente siempre se dejan las pruebas o las personas dejan la prueba para desarrollarlo, digamos, el 20 y todo el mundo lo está presentando en esa fecha. Entonces, si pueden, en este caso, hacerlo antes, sería magnífico y con eso entonces se van a dar cuenta de lo que tienen o lo que quedan en términos de puntaje, tanto con el 75 y con el 25%. Bueno, digamos que la metodología de este CIPAS o taller va a estar orientado, primero que todo, pues a recordar un poco las temáticas de lo que vimos durante todas las 3 unidades de manera muy superficial, digamos, como para que lo recordemos. ¿Para qué? Para solucionar unas preguntas que van a ser de tipo IFET, digamos, desde una perspectiva ya más enfocada, como lo plantea la universidad, de relación, pregunta, respuesta, argumento, y eso pues nos va a permitir a nosotros tener herramientas suficientes para poder contestar, digamos, pues esa prueba POC. Eso no quiere decir que las preguntas que están acá van a salir exactamente a a las preguntas que van a salir en APOC. Eso es, digamos, ser responsable de decirles eso. Pero lo que sí sé es que en cuanto a la tipología de preguntas sí va a ser así. Y pues por supuesto sí les recomiendo que eh, pues hagan el ejercicio de tomar, digamos, como los apuntes que han tenido durante todo el proceso de formación en ese 75% que va a ser fundamental para que puedan tener un buen puntaje en ese 25%. Bueno, ya sin más preámbulo, entonces comenzamos con la unidad uno. Vamos a recordar la unidad uno sobre métodos para probar validez de argumentos. ¿En qué consistía esa unidad uno? En esa unidad uno hablábamos sobre las proposiciones y decíamos que una proposición, ¿cierto? Es una afirmación, ¿cierto? Una afirmación, que esa afirmación podía tener dos valores, un valor de verdad, ¿cierto? Y un valor de falsedad. Ese valor de verdad y de falsedad, pues en este caso eran dos valores que se relacionaban con una afirmación y que esa afirmación podría ser en este caso o compuesta o atómica o simple, ¿cierto? Cualquiera de las dos. ¿Cuál era la diferencia entre las dos? Pues que en este caso las compuestas pues estaban compuestas de más de una proposición, ¿sí? Entendiendo que una proposición está compuesta por un sujeto, ¿cierto? Un verbo, ¿cierto? Y un complemento. En este caso, esta era la composición de una proposición. Que esa proposición, pues, digamos, podría ser connotada con una letra minúscula. Entonces, si era una sola proposición, entonces ya hablábamos de una proposición simple. Si eran más de dos proposiciones, entonces se le llama una proposición compuesta o molecular.
Ok, en este caso, mire que acá tenemos proposiciones simples, como que, como el sol es amarillo, ¿cierto? La raíz cuadrada de 25 es 5. La luna es un satélite natural. A todas estas proposiciones se le puede dar un criterio de verdad, o es falsa o es verdad dentro de un contexto definido, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Cada vez que a una proposición se le puede dar un criterio de verdad, pues ahí es cuando realmente cobra sentido y digamos que no es que deje de ser proposición. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿será que mañana llueve? Es una pregunta. Entonces, cuando es una pregunta, no es una afirmación y a esa pregunta no se le puede dar un criterio de verdad, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre una proposición y una pregunta, por lo tanto, pues ya sabemos la estructura de la misma. A ver, para tener en cuenta, por ejemplo, eh, cuáles no son, digamos, proposiciones? Eh, levanta la mirada al éxito. Eso es una afirmación que no carece, carece de verdad, o sea, es muy subjetiva, ¿cierto? Excelente trabajo de matemáticas, ¿cierto? También, digamos, dentro de la estructura no cumpliría. ¿A qué horas es la clase de lógica matemática? También es una pregunta, entonces, en ese caso, eso deja de ser una proposición porque no se le puede dar un criterio de verdad. A ver. Resulta de que también existen, pues para poder hablar de proposiciones compuestas, ¿cierto? De proposiciones compuestas, por favor apagamos el micrófono, ¿vale? Para hablar de proposiciones compuestas, es importante reconocer que existen algo que nosotros llamamos como los conectores, ¿cierto? Conectores lógicos, ¿no? Lógicos. En ese caso, ¿cierto? En ese caso, cuando hablamos de los conectores lógicos, hablamos de la negación, la disyunción, la conjunción, el condicional y el bicondicional. Son los, digamos, los conectores lógicos más utilizados. Bueno, y no son los únicos, porque hay una condicional, bueno, en este caso, una disyunción que es exclusiva y otra que es inclusiva, pero nosotros con regularidad trabajamos la disyunción normal, que es O, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese momento hablábamos que la conjunción es en lenguajes naturales y su conector en el lenguaje simbólico es una V, digamos, volteadita, ¿cierto? Ahora, si es la disyunción, pues es O, y el lenguaje natural, pues es una V normal, ¿cierto? Para establecer la relación entre dos proposiciones. La negación es un operador, ¿cierto? Como negación, que es no, y me cambia el sentido de la proposición y su simbología es, por ejemplo, una L, ¿cierto? O una virgulilla, también podría ser. El condicional es sí, entonces, y su representación es una flechita en una sola dirección, y el bicondicional básicamente es sí y solo sí, es decir, una equivalencia. En ese sentido, pues una doble direccionalidad, ¿cierto? Una doble direccionalidad como está acá. Entonces, en esto, eso nos da pie para comenzar entonces a mirar. Es así, de esta manera, digamos, como que tocamos de manera muy superflua los elementos necesarios para poder entonces mirar acá un tipo de pregunta con opción múltiple, múltiple, única respuesta. Entonces, ¿cómo les va a salir a ustedes? Entonces, este tipo de preguntas se desarrollan en torno a un enunciado, problema, contexto, frente al cual usted debe seleccionar aquella opción que corresponde correctamente al ítem planteado entre cuatro identificadas en la letra A, B, C y D. Solo una de estas proposiciones responde correctamente a la pregunta. El enunciado dice lo siguiente: recordando que los operadores lógicos de la lógica proposicional son conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y negación. ¿Cuál es el símbolo que representa el conector bicondicional? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el conector de bicondicional? Por favor, Maduro. La respuesta es la C. La C, ¿no? La C. La Muy bien. C. De casa. Exacto, es la C. Muy bien, excelente. Entonces, recordemos entonces que la representación simbólica del condicional, bicondicional, básicamente es una doble bidireccionalidad, ¿cierto? Entonces, la disyunción es
es una V, la disyunción, la conjunción es la V volteada y el condicional es entonces. Entonces, básicamente, la respuesta correcta pues sería esa que hemos seleccionado. Muy bien. Ok, bien. Ahora vamos a ver de qué se trata el tema de los operadores lógicos y cómo funcionan, ¿cierto? ¿Cómo funcionan? Eh, a ver, entonces, cuando hablamos de los operadores lógicos, en este caso, pues existía un argumento. Nosotros decíamos que un argumento es aquello que está constituido por más de una proposición y que tiene unas premisas y que además de eso tiene una conclusión. Eso era, ¿cierto? Entonces, si programan actividades académicas, entonces se programan olimpiadas deportivas. Por lo tanto, los estudiantes no estudiarán, no estarán activos o los estudiantes bajarán el rendimiento académico. Listo. Entonces, identifiquemos los conectores. En este caso, sí, el programa de actividades académicas. Entonces, digamos, en este caso, el entonces hace parte del bicondicional con el sí, entonces, ¿cierto? Por lo tanto, ya vendría siendo como una consecuencia, lo que pasa, lo que implicaría que aquí sería como el argumento y la conclusión, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que identificar las proposiciones. Mire que si se programan actividades académicas, mire que es P. Entonces, se programan actividades académicas, se programan las olimpiadas deportivas, acá es Q, sí, si P, entonces Q. Por lo tanto, los estudiantes estarán activos. Los estudiantes no estarán activos, lo que quiere decir que estaría la negación de N, ¿cierto? Y los estudiantes bajarán el rendimiento académico, en este caso, S. Entonces, eso que está acá, al evidenciar las proposiciones, yo puedo trasladar, o sea, digamos, como relacionar esas proposiciones que he identificado y llevarlo a un lenguaje simbólico, lo que me implica decir como P, entonces Q, entonces, o por lo tanto, negación de R o S. Ya teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta cómo yo hice digamos, ese cambio, ¿cierto? Esa codificación del lenguaje natural a un lenguaje simbólico, entonces yo lo llevo a lo que podríamos decir tablas de verdad, ¿cierto? En este caso, claro, cuando establecemos la relación entre las tablas de verdad, asumiendo que las tablas de verdad son básicamente demostraciones tautológicas y no tautológicas, donde nos permiten establecer unos criterios. Digamos que el comportamiento de la conjunción, por ejemplo, nos damos cuenta de que solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas. La disyunción nos dicen que todas son verdaderas excepto cuando ambas son falsas. El bicondicional nos dice que son verdaderas solamente cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas, de lo contrario es falsas. El condicional, pues nos dice que básicamente solamente es falsa cuando partimos de una verdad y llegamos a una falsedad. Entonces, dice que no es necesario aprender las tablas, ¿no? No es necesario aprender las tablas, sino el cómo funcionan las tablas, el cómo funcionan. Sí, porque eso nos va a permitir a no memorizarnos que verdadero, 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 verdadero por falso, falso, verdadero, falso por verdadero. No, eso, digamos, se vuelve mecánico, pero si comprendemos cómo funciona la conjunción, la disyunción, el bicondicional y el condicional, seguramente va a ser más factible poder, digamos, solucionar situaciones, problemas que nos presenten, digamos, en lo que no se nos viene ahorita con la prueba, ¿cierto? Entonces, em, en este caso, pues acá hay una tablita más resumida. Lo que está aquí, ¿cierto? Lo que está aquí, pues básicamente se sintetiza en una tabla donde pues establecemos la negación, la conjunción, disyunción, condicional y condicional, ¿cierto? ¿Qué es lo importante al momento de la construcción de una tabla de verdad? ¿Cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el número de proposiciones. En este caso, como tenemos proposición 1, 2 y 3, entonces tenemos 3 proposiciones. Hay una fórmula que es 2 elevado a la n, acordémosla, donde n es el número de qué? De proposiciones. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta ese aspecto, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese aspecto, sabemos que si son 2 elevado a la 3, entonces sería 2 por 2
por 2 y eso es igual a 8. ¿Eso qué quiere? ¿Este 8 qué significa? Pues que básicamente van a haber 8 filas y comenzamos siempre con la mitad de esas filas como verdadero y la segunda mitad pues falsas. Entonces, 4 verdades, 4 falsedades, ¿cierto? Y así en su efecto, 4 y 4, después 2 y 2, 2 y 2, después uno y uno, uno y uno, hasta completar las 3 primeras, digamos, columnas de, en este caso, la construcción de la tabla. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Identificar las proposiciones. Luego dice asignar variables a las proposiciones sin. Asignar variables a las proposiciones sin. Ok, entonces en este caso lo que hicimos acá anteriormente con este ejercicio, ¿no? Acá le asignamos unas variables a las proposiciones simples para que, para por lo menos, digamos, saber a qué proposición correspondía, ¿cierto? Luego, entonces, después de eso, nos dicen es obtener la traducción simbólica del argumento. Entonces, igual, de aquí pasamos acá y de aquí, entonces pasamos aquí, que es básicamente. Qué pena, chicos. Volví. Se me había desconectado, bueno, en este caso, el internet aquí en la universidad se ha caído, entonces, pero ya volvió a conectarme, entonces, no sé si estamos, si me están viendo ahí, me están escuchando, por favor. Sí, señor, sí, sí le estamos escuchando. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Sí me alcanzaron a escuchar hasta la última parte que había de obtener la traducción del lenguaje simbólico. Hasta aquí. No, profe, es que ya se le estaba cayendo un poco o sea, se le escuchaba muy cortado.
Hola, ¿qué pasó con el profe? Está la señal pesada, hay que tener paciencia, pues. Muchachos, disculpa, pero es que se me está cayendo el internet, entonces regálame 2 minuticos, me conecto desde otro PC y miramos a ver que, si mejora la conectividad, ¿listo? Bueno, ahora sí me escuchan. Vale, muchas gracias. La verdad, pido disculpas por el impasse, pero es que a veces suele pasar eso y son cositas que no son tan controlables así. Esa es una de las desventajas de la tecnología, pero bueno, ya estamos aquí, voy a volver a compartir pantalla. Entonces, ya, ya les comparto pantalla nuevamente. Estamos aquí. Ok, listo. Vale.
Entonces, les decía que efectivamente, digamos, cuando se va a construir una tabla de verdad, hay que tener en cuenta una serie de pasos. ¿Qué pasos? Pues, en primero, identificar las proposiciones simples, ¿cierto? Luego, después, asignar las variables a cada una de las proposiciones, luego tener ese lenguaje simbólico y posteriormente hacer las combinaciones en la tabla de verdad, que era lo que yo decía acá, ¿no? 2 elevado a la n, que básicamente representa como 2 elevado a la 3, y eso implicaría que es 2 por 2 por 2, y eso es igual a 8. Y decía que eso representa, en este caso, las filas de la tabla de verdad. Luego, posteriormente, entonces se rehacen, digamos, como las operaciones lógicas. Y por último, pues digamos que esas operaciones lógicas se hacen con relación a esos conectores, ¿cierto? Que ya sabemos que son la disyunción, conjunción, bicondicional y condicional. Entonces, eso nos lleva entonces a sacar una serie de, como en este caso, conjeturas, conjeturas y demostraciones. Entonces, si los valores de verdad, en este caso, son todos verdaderos, se le llama una tautología. Si son todos falsos, se le llama una contradicción o absurdo. Y si es una contingencia, se le llama una tautología, perdón, contingencia, pues se le llama a los valores de verdad de una tabla donde estos están mezclados, tanto verdaderos como falsos, como una consecuencia de la demostración en dicha tabla. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta ese aspecto debido a que, pues, eso nos va a permitir identificar que un argumento, ¿cierto? ¿Cierto? Un argumento es demostrable, ¿sí? Es demostrable si es una tautología. Entonces, si es una tautología, el argumento es totalmente demostrable. ¿Listo? Totalmente demostrable. Entonces, eso nos lleva entonces a decir lo siguiente. Vamos a ver. Miremos ese tipo de pregunta, que es un tipo de pregunta de análisis de relación. ¿Por qué? Porque hay una afirmación y hay una razón. Pilas con eso, ¿sí? Pilas con eso porque son preguntas muy estructuradas que nos van a llevar a pensar un poquito frente a lo que ya sabemos. Entonces nos dice, este tipo de pregunta consta de dos proposiciones, una afirmación y una razón, unidas por la palabra por qué. O sea, si yo digo, Pedro es buen estudiante porque ha sacado buenas notas en la universidad. Mire que tengo una afirmación, hago una afirmación y también explico, ¿sí? Explico, doy una razón del por qué es inteligente, es buen estudiante. Ese es el análisis de relación, ¿cierto? Entonces, el estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder a ese tipo de preguntas debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida. Entonces, el enunciado que puede salirles en las preguntas tipo POC sería el siguiente. La proposición compuesta P entonces Q y P entonces Q es una tautología porque en una contradicción el resultado de una tabla de verdad es falso para todos los valores de verdad de las proposiciones simples. Entonces, vuelvo y la leo. Pilas porque esto que está en la primera instancia es la primera, en este caso, la afirmación, y ya después del por qué viene siendo como la explicación o la razón del por qué la afirmación. Entonces, la proposición compuesta P entonces Q y P entonces es una tautología. ¿Eso será verdadero o será falso? Todavía. ¿Por qué? En una contradicción, el resultado de la tabla de verdad, en una contradicción, pilas pues, en una contradicción, el resultado de la tabla de verdad es falso para todos los valores de verdad de las proposiciones simples. Entonces, las opciones de respuesta es la siguiente. Sí, la afirmación y la razón son verdaderas. Y la razón es una explicación correcta de la afirmación. O sea, como que la razón me está explicando el por qué la afirmación es correcta. B. Sí, la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Bueno, dice que son verdaderas ambas, pero que la razón no es una explicación de la afirmación. Luego, sí, la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. ¿Ok?
y luego, sí, la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. ¿Cuál creerían ustedes que es verdadera? ¿Cuál creerían ustedes que es la respuesta correcta? A ver, ¿quién me dice? La B. Sí, la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. ¿Ok? Me parece un poco razonable. Entonces, qué pena, de verdad lo siento mucho, pero es que el internet está muy, muy malo. Esto, a ver, seguimos acá. Pero ya ha mejorado porque cambié incluso de red. Bien, entonces estamos acá en este análisis y decíamos, bueno, que una de las opciones que nos daba una compañera era que la B, ¿cierto? Entonces hay que comenzar a ver si efectivamente eh, lo que estamos planteando pues es así. Entonces, pues dice la proposición compuesta P, ¿cierto? P, entonces Q eh, y P, eso sería el argumento y la conclusión, entonces sería Q. ¿Cómo podemos demostrar que efectivamente eso se puede dar? Entonces, en ese sentido, básicamente P entonces Q y P entonces Q.
hay que hacer una demostración por tablas de verdad, que esto ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Esto ya lo sabemos hacer nosotros. Entonces, ¿qué comenzamos? A construir la tabla de verdad. Entonces, cogemos en P, ¿cierto? P, entonces QT, y entonces nos damos cuenta que es una tautología. Entonces, mire lo que nos dice acá, la proposición compuesta P entonces Q y P entonces Q es una tautología, entonces la afirmación es ¿qué? Verdadera. Ajá, una, una proposición verdadera. Muy bien. Pero entonces, ya teniendo en cuenta eso, nos damos cuenta que la opción correcta es la B, efectivamente. ¿Por qué? Porque la opción correcta es esta. Porque lo que nos están diciendo acá es que la proposición compuesta, ¿cierto? Eh, es P, entonces Q, o P, entonces Q es una tautología. Eso lo sabemos que es verdadero, porque es una contradicción. El resultado de la tabla de verdad es falso para los valores de verdad en las proposiciones simples. Claro es que aquí hay algo que hay que analizar antes de sacar una conjetura, por supuesto. Y es que cuando nos dicen que es una contradicción, sabemos que la contradicción, según las tablas que hemos visto, porque ya lo vimos acá, esta es, en este caso, la contradicción acá se da entre qué? Entre un argumento compuesto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O sea, es el resultado de haber relacionado proposiciones. Entonces, llegamos a una en este caso, un argumento compuesto y nos dice, bueno, es una contradicción porque hicimos un proceso de demostración y llegamos a una contradicción. Pero mire que aquí básicamente me están diciendo lo siguiente, me dicen, eh, es una contradicción el resultado de la tabla de verdad, en una contradicción el resultado de la tabla de verdad es falso para todos los valores de verdad de las proposiciones simples. ¿Y cuáles son las proposiciones simples? Por lo menos de un argumento. Entonces sería este y este. Son las proposiciones simples, porque estas ya son compuestas, ¿cierto? Y al hacer esas compuestas, entonces ya creería que la respuesta correcta no sería la B, sino que sería la C. ¿Por qué? Porque si la afirmación es verdadera, ¿cierto? Sabemos que esto es verdadero porque lo demostramos, pero la razón es una proposición falsa, ¿cierto? Y además de eso que ni me explica ni es una consecuencia, ¿cierto? Ni es una consecuencia de la afirmación inicial. Entonces, sería como la respuesta correcta, la C. ¿Hasta ahí ha quedado claro esa pregunta, muchachos? A ver, necesito que me contesten, por favor. Ok, listo, Erika, muchas gracias. Bien, ok, bien. Resulta de que otra de los elementos o objetos matemáticos que trabajamos en la unidad, ¿cierto? En la unidad uno fue las leyes de inferencia, ¿cierto? Las leyes de inferencia. ¿De qué se trataban las leyes de inferencia? Pues, digamos, de reglas que nos permitían a nosotros hacer procesos de deducción a partir de una relación entre proposiciones. Y entre esas conocíamos, por ejemplo, el modus ponens, el modus tollens, silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, silogismo constructivo, función, exportación, simplificación y silogismo destructivo. Bueno, entre otras. Eso nos permitía entonces nosotros, miremos estas reglas, reglitas, tratemos de relacionarlas, le podemos tomar una fotico y entonces vamos a responder esta pregunta, ¿sí? Es una pregunta con múltiple respuesta, una única verdadera. Es una pregunta de selección múltiple con una única respuesta. Entonces, la pregunta y el enunciado es, el siguiente lenguaje simbólico representa una de las leyes de inferencia. ¿Cuál es esa ley? Que nos dice P entonces Q, entonces P, P entonces Q, P entonces Q. A ver, ¿es un modus tollendo tollens, es un modus tollendo ponens o un modus ponendo ponens o un silogismo hipotético? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué me responden ustedes?
Modus ponendo ponen, dice Dayana. Jarly dice modus ponent. ¿Alguna otra respuesta? Nicole dice la A, modus tollendo ponent. Nos devolvemos un poquito y bueno, las respuestas que nos han dado es modus ponendo ponens. El modus ponendo ponens nos dice P, entonces Q, y si tengo el antecedente, puedo tener el consecuente. Bueno, entonces, al parecer, de acuerdo a esa información, la respuesta correcta es la C, que nos dice que si yo tengo a P, ¿cierto? Paso. Si yo tengo a P, entonces Q, ¿cierto? Y tengo a P, entonces puedo tener a quién? A Q. Entonces yo me vengo acá al modus poniendo opponents y me dice P, entonces Q, y si tengo a P, entonces efectivamente la respuesta correcta es modus poniendo opponents. ¿Listo? Entonces mi sugerencia entonces allí es que tengamos a la mano esas reglitas para poder, digamos, identificar dichas reglas si nos sale una pregunta como de este tipo. ¿Listo? Ahora miremos estas respuestas. Bueno, esta pregunta entonces nos dice desde selección múltiple con múltiple respuesta. Desde selección múltiple con múltiple respuesta. Nos dice lo siguiente. em, ¿Cuáles de las siguientes proposiciones compuestas corresponden a reglas de inferencia lógicas? Entonces, es importante que tengamos en cuenta o tengamos a la mano las proposiciones. Bueno, en este caso, las reglas de inferencia para poder relacionarlas. Entonces, miremos, relacionemos, a ver cuál puede ser verdadera, cuál puede ser falsa, por favor. Y me dicen la respuesta y bueno, entonces la socializamos. A ver, ¿quién me dice? La B, ok. Nos dicen que la uno y la 3. La uno y la 3, ok. Vamos a ver. Si relacionamos la uno no podría ser porque nos dice que es P, entonces Q. Y puedo tener a P, luego la 2 P, entonces Q. Y negación de P, entonces Q. Y en ese caso, las dos últimas serían verdaderas. ¿Por qué? Porque veamos la siguiente estructura. O sea, veamos la siguiente estructura. Eh, no podría ser, por ejemplo, esta no podría ser porque yo tengo P, entonces Q. Y me está diciendo que tengo a Q y entonces obtengo a P. ¿Cuál es esa regla que me dice eso? Ninguna. Ni el modus ponens ni el modus tollens. Ninguna de esas dos reglas me implica hablar de esta proposición de esta manera. Porque, por ejemplo, si me está hablando del modus ponens, lo máximo que me está diciendo es P, entonces Q, y si tengo el antecedente puedo tener el consecuente. Entonces, no es que si tengo el consecuente puedo tener el antecedente, no es así. P, entonces Q, y negación de P, entonces Q. Tampoco podría ser, porque según la estructura que me ponen acá de manifiesto, es como si tengo P, entonces Q, y tengo la negación de P, entonces, y en este caso, la única que se asemeja un poco viene siendo esta. Pero si nos damos cuenta, mire que acá el antecedente tiene que ser negativo en la primera premisa y acá está afirmativo, entonces no nos serviría. Por lo tanto, descartamos estas dos. Y ya por descarte, entonces podríamos decir que la respuesta correcta es, en este caso, la D, o sea, la opción 3 y 4, que me dicen P, entonces Q. Y si tengo negación de Q, entonces puedo tener, en este caso, la negación de P. ¿Cierto? Miren, acá está. ¿Cierto? Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Y la otra sería
P entonces Q y Q entonces R y digamos el argumento como tal, la conclusión es P entonces R. Ese sería un silogismo hipotético y entonces la respuesta correcta sería la B. Hasta ahí ha quedado claro por qué razón. A ver, me pueden escribir en el chat, por favor. Ok, listo, allá, muy bien. Excelente. Ok, es así, mejor dicho. Dice así, vamos a leerlo en detalle. ¿Listo? En detalle. Si María madruga el lunes, ¿cierto? Entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Por lo tanto, si María madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Cuál regla de inferencia corresponde al argumento anterior? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? ¿Cómo? A ver, ¿ninguno? Silogismo constructivo. Silogismo constructivo. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar. Miren, acá lo que hacemos es, recuerden que hay que identificar las proposiciones, ¿cierto? Las proposiciones. Y entonces comenzamos a establecer que la proposición P es María madruga el lunes, ¿cierto? Q sale más temprano de su casa y N llegará temprano al trabajo. Exacto, Dayana, muy bien. Si lo mismo hipotético, excelente. Entonces, si tengo un P, entonces Q, y tengo Q, entonces R, puedo obtener P, entonces R. Eso nos llevaría entonces a decir que la regla que se está utilizando allí es el silogismo hipotético. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Mis estimados estudiantes. Ok. Muy bien. Hasta ahí, digamos que hemos trabajado de manera muy superficial, pero sí hemos hecho un recorrido muy interesante sobre la unidad 1. Ahora vamos a ver la unidad 2. ¿De qué se trata? ¿Listo? Esto nos lleva entonces a hablar sobre conjuntos. Cuando hablamos sobre de conjuntos, pues básicamente estamos hablando que el conjunto es toda agrupación de colección o reunión de objetos, cosas, animales, personas o números bien definidos que cumplen una propiedad determinada, ¿cierto? Esa propiedad determinada, pues, tiene que ser una generalidad. Si estamos hablando de animales, pues es el conjunto de animales. Si estamos hablando de cosas, pues es un conjunto de cosas determinadas, pero tienen que cumplir con una generalidad. Es decir, no podemos hablar de personas y animales a la vez, porque no cumplen con las mismas características. ¿Ok? No cumplen con las mismas características. En ese caso, por ejemplo, hay algo que sí quiero que tengan en cuenta. Cuando se establece una relación, ¿cierto? O sí, una relación entre conjunto, elemento o conjunto, la relación, ¿cierto? La relación entre conjunto y elemento, eso se llama relación de pertenencia. ¿Listo? Y la relación entre conjunto y conjunto se llama relación de contenencia. Entonces, pilas, porque, por ejemplo, este elemento es un elemento que pertenece a A y también pertenece al conjunto universo, pero no pertenece al conjunto B, ¿cierto? No pertenece al conjunto B. Ahora, el conjunto A y el conjunto B están contenidos dentro del conjunto universo, ¿cierto? Entonces, la primera apreciación que dije yo, que el elemento X pertenece a y pertenece al conjunto universo, estoy hablando de una relación de pertenencia. Y cuando ya estoy hablando de una relación de contenencia, esta relación de contenencia se viene dando por, en este caso, la relación entre conjunto, conjunto.
¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Los conjuntos se pueden, digamos, representar, ¿cierto? Se puede representar de manera, digamos, por comprensión y por extensión, ¿cierto? Eso nos hace entonces precisar que en el momento en el que querramos nosotros determinar, por ejemplo, en ese caso, por comprensión, los números pares mayores que 2 y menores que 2. Entonces, si las piezas, si estamos hablando de todos los X, ¿cierto? Tal que X pertenece a los reales, ¿cierto? Y X es un par, ¿cierto? Que va entre todos los X mayores que 2 y menores que, ¿qué? Que 2. Listo. En ese sentido, entonces, básicamente, eso nos llevaría a representarlo también por extensión. Recuerden, por comprensión básicamente es una generalidad, ¿cierto? Es una generalidad que se establece entre los conjuntos y por extensión básicamente sería como nombrar uno a uno los elementos comprendidos dentro de ese mismo conjunto. ¿Listo? Entonces, además de eso, existen clasificación de conjuntos. Por ejemplo, están los conjuntos infinitos, finitos, unitarios y vacíos. Los infinitos son los que no se pueden contar y su manera de representar es como, por extensión, se pone algunos de los elementos que lo constituyen y coma y ponemos puntos suspensivos que indican que sigue infinitamente. ¿Listo? Ahora, si hablamos de los finitos, ¿cierto? Los finitos son aquellos que, digamos, se pueden cuantificar, es decir, se le puede dar una connotación y además puede, como que se puede darle como un número discreto, para decir en este caso, pues que tiene 4 elementos, digamos allí. El conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento, solamente tiene un solo elemento. Y el vacío es el que no tiene ningún elemento y su representación puede ser esta, o en su efecto también puede ser, eh, a ver, y su representación puede ser esta también, cualquiera de las dos. Pues, cualquiera de las dos. Ok, ahora, otro elemento sustancial enmarcado dentro de la teoría de conjunto viene siendo la cardinalidad. En pocas palabras, el cardinal de un conjunto viene siendo como el número de elementos que contiene dicho conjunto. Entonces, el conjunto A, por ejemplo, en este caso, son 6 elementos, el conjunto B tiene 7 elementos, el conjunto C tiene 4 elementos. Pero, ¿qué pasaría si el conjunto fuese infinito? Por ejemplo, estamos hablando del conjunto, ¿cierto? El, del conjunto de los números naturales. En este caso, es infinito, ¿sí? Ponemos el infinito, quiere decir que, pues, su cantidad es infinita y no se puede cuantificar. Entonces, hace parte también de la tipología de conjuntos infinito. ¿Listo? Ok. Teniendo en cuenta eso, entonces hablamos de la relación de inclusión, como les manifestaba anteriormente. Por ejemplo, A está contenido en B. ¿Por qué? Porque los elementos de A están todos en B, ¿cierto? Los elementos de A están todos en B. Pero caso contrario es cuando el conjunto A o el conjunto B no está en A. Es decir, los elementos de B no están todos en A. Por lo tanto, pues esos conjuntos, según la relación de contenencia, pues no podríamos decir que un conjunto está contenido en el otro. Por lo menos A sí está contenido en B, pero B no está contenido en A. ¿Cuándo son dos conjuntos disyuntos? Cuando son totalmente diferentes. Por ejemplo, A y B son totalmente diferentes. Ni los elementos de A están en B, ni los elementos de B están en A. Entonces, podemos decir que ese conjunto es un conjunto o dos conjuntos que son disyuntos. Subconjunto propio. En este caso, por ejemplo, A es X tal que X es una vocal. Y si decimos que B, pues está por extensión, o sea, A, E, I, O, U. Se pueden decir que A está contenido en B y B está contenido en A. En este caso, porque su connotación, aunque su nombre es diferente, pues representa básicamente lo mismo. En este caso, son iguales. Listo. Teniendo en cuenta eso, vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta. Es una pregunta de selección múltiple, única respuesta. Selección múltiple, única respuesta. Vamos a ver. Dados los siguientes conjuntos A,
En ese caso, 2, 4, 6, 8, 10. Y el conjunto B, X tal que X pertenece a los naturales y X, en este caso, está en, o sí, digamos que están en intervalo en todos los X mayores e iguales a 1 y menores e iguales a 10. Se puede afirmar que A, A es un subconjunto de B y además A está nombrado por comprensión. A ver, B. Como todos los elementos de A están en el conjunto B, entonces A y B tienen una relación de igualdad. Vamos a ver. C. La intersección entre A y B tienen como resultado el conjunto vacío. D. A es un subconjunto de B y además B está nombrado por comprensión. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bueno, Dayana dice que la B, Yarle dice que la B, David dice, como todos los elementos de A están en el conjunto B, entonces A y B tienen una relación de igualdad. Bueno, ¿será cierto? Vamos a ver, Erika también dice que la B, pero entonces si nos fijamos, mire que el conjunto B, ¿cierto? El conjunto B, si lo pusiésemos por extensión, nos dice que son todos los números naturales que están entre 1 y 10, y me incluye el 1 y me incluye el 10. Entonces quedaría, yo pondría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, pues aunque A está en B, podría estar, claro, pero no son iguales. Entonces no podríamos decir que sea la B. Por ejemplo, eh, nos dice Gloria que la B, bueno, la B dice A es un subconjunto de B y además A es un subconjunto y B está nombrado por comprensión. Bueno, esa podría ser una buena opción. Y también nos dice por ahí, por ejemplo, Andrea, Nicole y Merly, nos dice que dice que A es un subconjunto de B y además A está nombrado por comprensión. Bueno, en este caso nos dice que A. Miren que aquí esta no podría ser porque A está nombrado por extensión. Entonces, en ese sentido, la respuesta correcta es la B. Muy bien. Por aquellos que hicieron el análisis correcto, lo que fue Gloria, lo que fue Jessica, eh, quienes dieron los demás también muy bien. Pero entonces recordemos que sin ser equivocado, vamos a tomar como un elemento para poder mejorar y decir, bueno, me equivoqué en eso, entonces a futuro voy a tenerlo en cuenta para hacer o responder una, digamos, responder un problema que tenga que ver con ese tipo de preguntas. Muy bien, las operaciones. Eh, resulta de que, pues claro, al igual que en la aritmética, ¿cierto? En teoría de conjuntos también hay unas operaciones. Esas operaciones son la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos hablando de la unión, ¿cierto? Básicamente, la unión son los elementos comunes y no comunes entre los dos más conjuntos. La intersección son los elementos comunes, ¿sí? Los elementos única y exclusivamente comunes entre los dos conjuntos. La diferencia, en ese caso, si tenemos A diferencia B, pues básicamente esos son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A y no a B. Y si tenemos B diferencia A, entonces son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a B y no a A. La diferencia simétrica básicamente es como la unión de las dos diferencias anteriores, ¿sí? O sea, los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A y única y exclusivamente a B. Y el complemento de un conjunto básicamente es decir, por ejemplo, que son los elementos que le hacen falta a ese conjunto para hacer el conjunto universal. Esas son las operaciones básicas que siempre hemos manejado dentro de la teoría de conjuntos. Es importante que tengamos en cuenta ese aspecto. ¿Para qué? Para, digamos, hacer ese tipo de interacciones o operaciones. Entonces, miremos en este caso el conjunto universal que es A, B, C, D, E, F, G y J. Si vamos a hacer la A diferencia simétrica B, pues básicamente sería como A, D, E y F. Si vamos a hacer A unión C, ¿quién me dice?
¿qué elemento sería A unión C? A unión C. A ver. Escriban en el chat o me lo dicen por voz, ahí tienen para que activen el micrófono y me digan. D y C, profe, D y C. D y C. Eso es, mira D que y eso es C. unión. Unión. A unión C, no intersección. A, D, C, B y G. Eso, excelente, muy bien. A, B, C, D, F, G. Muy bien, es porque es la unión, ¿no? Es la unión. Muy bien, excelente. Ahora, A intersección B. A ver, A intersección B, ¿cómo sería? Ahora sí es una intersección. Ahora sí sería B. Ahí sí sería B y C. Es excelente, muy bien, B y C. Ahora, B diferencia C. E y F. E y B B. y E. B y E. Muy bien, excelente, porque estamos hablando de B diferencia C. Ahora, B diferencia C complemento, ¿cuál sería? O sea, el complemento de ese conjunto anterior. ¿Cuál sería? Profe, ¿sería A? No, serían todos los elementos que le hacen falta a ese conjunto, o sea, a B y C, a B y E, para hacer el conjunto universal. ¿Cuál sería? C, F, D, G, C, J y A. Serían todos los demás, porque todos estos les hacen falta ¿para qué? Pues para hacer el conjunto universo, ¿sí? Para hacer el conjunto universo. Recuerden que el complemento son los elementos que le hacen falta a ese conjunto para hacer el conjunto universal. Bueno, vamos a hacer otro tipo de pregunta muy interesante de afirmación y razón. Recuerde que es la afirmación y la razón. ¿Ok? Bien. Póngale mucho cuidado a esto. Enunciado. Un conjunto por extensión presenta todos y cada uno de sus elementos, porque la intersección entre dos conjuntos se encuentran los elementos repetidos. ¿Ok? ¿Será que la primera, que es una afirmación, es correcta? ¿Será que la razón es una afirmación correcta? Y es una explicación de la afirmación. Ok, vamos a ver. La afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. La afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón es una explicación correcta de la afirmación. Perdón, la razón no es una explicación correcta de la afirmación. C, la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. D, la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, ¿quién me dice? Bueno, Andrea dice la B. La afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Andrea? Dayana también dice que la B. Charlie también dice que la B. Excelente, muy bien. Excelente. Dapi también, muy bien, excelente. Eso es importante, ese análisis que están haciendo ustedes. Pues bueno, quiere decir que entonces, en teoría de conjuntos, pues todo ha quedado un poco más claro, ¿cierto? A ver, ahora sí, analicemos este tipo de situaciones. En una clínica de la ciudad de Cali, ¿cierto? Representan la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son internistas. 7 médicos son neurólogos internistas. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e internistas. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Y por último, se saben que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Entonces, digamos eso y comenzamos primero que todo a darle una connotación a cada uno de los conjuntos, ¿no? Luego entonces comenzamos con las introducciones mayores y decimos que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Luego entonces, como dicen que 7 médicos son neurólogos e internistas, pero ya tenemos 4, entonces 4 más 3, 7. Excelente, muy bien. Luego dicen que 8 médicos son cardiólogos e internistas, pero como ya tenemos 4, entonces 4 más 4, 8, ¿cierto? Luego dicen que 5 médicos son cardiólogos, pero como ya tenemos 4, entonces esto nos implicaría, ¿cierto? Eso implicaría decir que es 4 más 1, 5, muy bien. Y esto entonces ya miramos que tenemos ahí las intersecciones mayores.
Luego entonces comenzamos. Si nos dicen que son 12 médicos cardiólogos y ya tenemos 4 más 4 más 1, en este caso serían 9, quiere decir que tenemos solamente 3 que son única y exclusivamente cardiólogos. Luego dicen que 2 son neurólogos, pero como ya tenemos 4, 3 y 1 que son 8, entonces a 10 le quitamos 8 y eso nos da 2. Y por último, entonces nos dicen que 12 son internistas, lo que quiere decir que 4 más 4 más 3 nos da en este caso 11 y a 12 le quitamos 11 nos queda 1. Ahora sí, respondamos la pregunta. ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? 6 médicos. 6 médicos, excelente. Muy bien, excelente. 6 médicos, porque son los únicos que están por fuera, digamos, y que no tienen ninguna relación con otras especialidades, solamente, digamos, como que tienen esa especialidad específica. Ahora, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas? Bueno, intensivistas acá internistas, pero no neurólogos. A ver, ¿cuántos médicos 5. son cardiólogos? ¿Cuántos? No, hombre, 5. que no Tres. les escucho. No, ¿Cinco? 4. 4. Cuatro, 4, solo muy 4. bien. Cuatro. Porque mire aquí lo importante de esto, porque me está diciendo, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas? Pues, obviamente nosotros aquí sabemos que si ponemos la intersección entre cardiólogos e intensivistas nos van a dar 8, pero mire que después nos dicen coma, pero no, me están haciendo una exclusión, pero no neurólogos. O sea que esos 4 que están ahí en la intersección mayor no entrarían porque aunque son cardiólogos e intensivistas, también son neurólogos y me los está excluyendo. Muy bien, excelente. Listo, muchachos. Digamos que eso fue, a grosso modo, lo que hablamos en la unidad número 2. Ahora nos vamos con la unidad número 3. ¿Ok? La unidad número 3, a ver cómo nos va. Listo. En la unidad número 3 hablábamos sobre los cuantificadores lógicos, ¿cierto? En este caso, cuando, pues, eso fue lo último que hablamos. Aquí voy a ser un poco más ligero porque ya, digamos que acabamos de salir de esa unidad, entonces ustedes ya tienen un poquito, pues tienen un poquito más fresco los conocimientos, ¿verdad? Entonces, digamos, como que no va a haber mucha dificultad allí. Sabíamos que existen cuantificadores que son cuantificadores universales, cuantificadores existenciales, ¿cierto? Y que esos cuantificadores existenciales pueden ser negativos o afirmativos, igual a los cuantificadores universales, ¿no? Pueden ser negativos o afirmativos, pero hay algo muy interesante dentro de los cuantificadores existenciales, que es un cuantificador existencial único. Esos cuantificadores existenciales únicos, pues, particulares, ¿por qué? Porque, digamos, nos permiten identificar, digamos, existe un único rector, existe un único presidente, ¿sí? Aunque hace parte de la existencia porque es solamente uno de los elementos que cumple con una, digamos, con una categoría o cumple con ciertas características, pues termina, digamos, siendo un solo elemento porque no hay otro que cumpla con eso. Entonces, por eso son particulares porque son cuantificadores existenciales únicos. ¿Cómo encontramos, digamos, dentro del universal para todo, para cada, para cualquiera, ¿cierto? Y en el existencial existe algunos, o existe por lo menos uno. Digamos que esa sería la forma de representar. Su manera simbólica es para todo X, como está acá. Para todo X que pertenece a A, negación de P de X, significa que ningún X es A y cumple P de X, o para todo X en A no se cumple. Un existencial negativo sería, existe un X que pertenece a A, negación de P de X, o significa que hay al menos un X que no cumple con ese P de X. ¿Listo? Ok. Entonces, por ejemplo, algunas personas son responsables. Es un existencial, ¿cierto? Cuantificar existencial afirmativo. Existencial único, ¿cierto? Existe un único alcalde de Ibagué. Eso es un existencial único, que no hay más alcaldes. ¿Cierto? Todos los artistas son creativos. Ese es un cuantificador universal afirmativo, ¿sí? Algunas estrellas no son de color amarillo. Eso es un cuantificador existencial negativo. Y ningún político es corrupto, quiere decir que en ese caso es un cuantificador universal negativo. A ver, algo que mirábamos frente a eso eran las proposiciones categóricas. Una proposición categórica o declaración categórica es un enunciado que afirma o niega que todos o algunos de los miembros de una categoría, o sea, término, sujeto y el predicado, por ejemplo, todo planeta es esférico.
o algunas motos BMW no son fabricadas en Alemania. Eso sería, sabemos que el todo viene siendo el cuantificador, el planeta, el sujeto, el verbo es, y este es el predicado. Entonces, es la relación que hay entre el sujeto y el predicado, ¿cierto? Eso nos permite establecer una relación, en este caso, de proposiciones categóricas, estableciendo una categoría entre el sujeto y predicado. Entonces, cuantificadores, todo, ningún, alguno, sujeto. Lo que indica quién realiza la acción o de quién se habla, ¿cierto? La cualidad o cúpula, que viene siendo como la acción o el verbo, y el predicado, lo que se afirma o se niega de un sujeto, en este caso, pues, básicamente es la relación que hay entre el sujeto y el predicado. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, miremos a ver. Es una pregunta de selección múltiple respuesta. Entonces nos dice lo siguiente. El enunciado. Algunos estudiantes de la UNAD son menores de edad. Identifique tanto el cuantificador como la cualidad. En este caso, uno, todos, dos, algunos. Entonces, en ese caso, la respuesta correcta, ¿qué sería? Más o menos frase. Lo único que lo va a con tiempo es que colaboren con las es Bueno, acá esta pregunta como que nos faltó información. O sea, es decir, que en este caso, algunos, que sería este, y el 3, que viene siendo, en este caso, son. Entonces, digamos que sería algunos son, y acá 4 no son. Entonces, recuerde que en este caso, este es el cuantificador, ¿cierto? Y este es la acción o lo cúpula. En ese caso, pues básicamente la relación que existe es que, pues la respuesta correcta es que algunos, es decir, un cuantificador existencial, y el son viene siendo la acción. En ese caso, la relación que hay entre el sujeto y el predicado. ¿Listo? Ok. Dentro de las proposiciones categóricas, digamos que existen 4 clases o digamos tipologías, tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. Y esta se clasifica según su cantidad o cualidad. Entonces, por ejemplo, decir que todo es SP es un universal afirmativo, decir que ningún SSP es un universal negativo, decir que algún SSP es particular afirmativo o decir que algún S no es P es un particular negativo. Eso entonces nos establece un cuadro de oposición, ¿sí? Un cuadro de oposición, que si es de tipo A es universal, pero si por ejemplo relacionamos dos proposiciones, por ejemplo, de tipo A y de tipo O, serían contradictorios. Si es de tipo A y de tipo E, serían contrarios. Si es de tipo A y de tipo I, es subalterno. Si es de tipo A y de tipo O, subalternos. Si es de tipo I y de tipo E, son contradictorios. Y si es de tipo I y de tipo O, son subcontrarios. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Es así entonces como relacionado con ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos médicos son especialistas, ningún médico es especialista, entonces quiere decir que son contradictorios. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora sí, aquí ya está un poquito más explícita la pregunta. Dice, ningún estudiante de primer periodo de matrícula de proyecto de grado identifique la clase y la proposición de la categoría. A ver, ¿quién me dice? Yo le hago bien. Espere que yo termine. Porque si yo me ¿Cuál sería la respuesta incorrecta? Identificar la clase y la proposición categórica. ¿Cuál es la clase? Universal, particular, negativa, afirmativa. quedamos. La B, 2 y 4. Particular, afirmativa. ¿Particular, afirmativa? Andrea. La B, Darle. B es la 1 y la 3 universal afirmativa.
La C, me dice Ana. Ana me dice la C es 2 y 3, o sea, es particular negativa, ¿no? Porque no está negando nada. Caterina Fernández dice la B, que es 1 y 3. En ese caso, la respuesta correcta es la B. Muy bien. Erika, Caterina, muy bien, excelente. Así es. Claro, porque es que em, es en este caso universal porque es ninguno, ¿cierto? Pero es negativa, ¿sí? Es negativa. Entonces, es por eso que es 1 y 3. Muy bien. Ok, hablábamos sobre el tipo de razonamiento, ¿cierto? Aquí quiero que seamos como muy explícitos frente a esto, y es que habían dos tipos de razonamiento, ¿no? Estaba el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Hay una diferencia entre los dos. El razonamiento deductivo, digamos que es básicamente lo que hicimos, por ejemplo, con las leyes de inferencia, ¿cierto? ¿Qué era lo que hacíamos con las leyes de inferencia? Pues básicamente nosotros, a partir de unas reglas ya definidas, demostradas y veraces, hacíamos un proceso de demostración. Pero el razonamiento inductivo es muy subjetivo, es muy probable y digamos que es muy utilizado científicamente por, digamos, los que experimentan, los que hacen laboratorios. ¿Por qué? Porque utilizan mucho el ensayo y el error. Entonces, muy probablemente les puede dar la respuesta, muy probablemente puede dar otro tipo de respuesta. Entonces, es muy subjetivo. Esa es la diferencia entre los dos tipos de razonamiento. ¿Listo? Ok, por ejemplo, determinar el razonamiento si es deductivo o inductivo. Los atletas, ¿cierto? Tienen buen físico. Caterina Ibargüen es atleta, por lo tanto, Caterina Ibargüen tiene un buen físico. ¿Es inductivo o deductivo? ¿Qué me dice? A ver, recuerde, van de lo Sí, general a lo particular. Es deductivo, muy bien. Deductivo, Excelente. profe, porque va de lo mayor a de lo general a lo particular. Exacto, muy bien. Ahora, un alemán va a un restaurante peruano y la comida es deliciosa. Otro día va a un restaurante mexicano y la comida es deliciosa. Finalmente concluye que la comida latinoamericana es deliciosa. ¿Qué tipo de razonamiento es? Inductivo, va de lo Inductivo. particular a lo inductivo. general. Sí, exacto, porque nada garantiza que porque haya probado comidas en algunos restaurantes pueda ser un tipo de generalidad de este tipo, ¿cierto? Entonces es inductivo. Muy bien, excelente. Ok. Y con eso, entonces, vamos a hacer un análisis ya acá de razonamiento cuantitativo. Acá, básicamente, nos dice lo siguiente. La gráfica muestra el consumo eléctrico promedio mensual en kilowatts por hora de algunos electrodomésticos de uso frecuente en el hogar. Y entonces nos muestran esta gráfica. Mire que esta gráfica también nos puede llevar a lo que viene siendo como algo que vamos a utilizar para las pruebas saber. Entonces, ya nos estamos preparando para las pruebas saber. ¿Listo? Hagamos de cuenta que estamos preparando para las pruebas saber. Entonces, ¿qué electrodomésticos? Computadora, aire acondicionado, neveras, luz eléctrica, bueno, los que están allí. ¿Listo? Y resulta que este estudiante hace una afirmación. Y vamos a ver si eso es verdad. Dice, el estudiante analiza la gráfica y afirma que el consumo del horno microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. Esa afirmación es que falsa porque si se divide en cuatro el consumo del horno, eh, no se obtiene el consumo de la nevera. B, verdadera porque si se resta 25 el consumo de la nevera, se obtiene el consumo del horno. C, falsa porque si se suma 75 el consumo del horno, no se obtiene el consumo de la nevera. Verdadero porque si se multiplica por 4 el consumo del horno, entonces eh, se obtiene el consumo de la nevera. ¿Qué creen ustedes que puede ser la respuesta correcta, muchachos? A ver, ¿quién me dice? Profe, ¿me muestra la gráfica tantico? Sí, claro. Bueno, pero un momentico la gráfica, profe. Ajá. ¿Cuánto es el consumo de la nevera?
¿Qué me dice? ¿Cuánto es el consumo de la nevera? 60. 60. ¿Y el del horno microondas? El horno microondas apenas es un 19. No, no son 19. Mire bien, 15. 15. son 15. Muy bien, excelente. Ok, Ah, sí, 15. listo. Entonces, vamos a comenzar a analizar acá, pues. Ustedes son muy inteligentes y vamos a ver qué podemos hacer acá. Entonces, sabemos que la nevera, ¿cierto? Pues consume un 60 de kilowatts. ¿Listo? Kilowatts. Y el horno, ¿cierto? Consume apenas 15 Ah, entonces ahí aplica una kilowatts. regla de 3 simple. Sí, pues la cantidad mayor. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, lo estamos escuchando. Por favor. Sí, 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 profe. Vale, vale. Entonces, en este caso, tenemos que el 100% equivale a ¿cuánto? A 60 kilowatts. O sea que 15 kilowatts, ¿cuánto porcentaje es? A ver, entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Una regla de 3 simple, ¿verdad? Sí, señor, una regla de 3 En este simple. caso, 15 kilowatts, a ver, Equivalen a X. por 100, ¿cierto? Es igual a X, ¿por cuánto? Por 60 kilowatts. O sea que X es igual a 15 kilowatts por 100 sobre 60. Ah, ¿cuánto me da eso? Entonces yo 25 quito acá, da 25, ¿qué? kilowatts. No, 25%, porque estamos preguntando el 25%. porcentaje. Ah, sí, 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 sí. Ok. Entonces ya sabemos que es verdadero lo que dice el estudiante, ¿no? El estudiante analiza la gráfica y afirma que el consumo del horno corresponde a ¿cuánto? Al 25%. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Verdadera. ¿Es La primera. verdadera? O sea, Ajá. no, pilas por Ah, eso, no. pilas porque Verdadera si ya porque es verdadera, sí. entonces Ajá. esta y esta ya se van. Entonces quedaría la B y quedaría la D. Pero digamos que la B dice verdadera porque si se resta 25 el consumo de la nevera, se obtiene el consumo del horno. Si sabemos que el consumo de la nevera son 60 kilowatts y si le restan 25, ¿será que sí dan 15? No. No, No. No. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? la C. La D, la D. La D, A ver. porque dice porque si se multiplican por Por 4 el 4. consumo del horno. Entonces, 15 kilowatts, 15 por ¿cierto? 4. Por 60, 4, sí. ¿cuánto me da 60. eso? Listo, entonces eso me da, o sea que la respuesta correcta es la B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. muy bien. Listo. Entonces, ya para finalizar, muchachos, vamos a hacer un jueguito acá que es importante que interactuemos ahorita. Por favor, ingresamos con este código. Lo pueden hacer desde el celular. Yo voy a tratar acá de copiar ese código y se lo voy a enviar por acá por el chat. ¿Sí? Para que entremos y vamos a hacer el jueguito. ¿Listo? Entonces, ingresan, se loguean, ponen el nombre de ustedes. Bueno, ya está Gloria.
Bueno, hay 11 participantes, pero acá veo que hay 44 conectados. Bueno, muy bien. Estamos entrando, profe, estamos entrando. Vamos a comenzar, entonces, a ver. Profe, ¿eso tiene tiempo o no? Tiene tiempito, sí, señor. Uy, Yo les contabilizo acá 1 minuto y medio. Mire que son preguntas como las que socializamos, muchachos. Van 5 respuestas de 20 que conectaron. Bueno, ya se va a finalizar. Vamos con la siguiente. Bueno, ya voy a cerrar. Pregunta. Pues estoy en CIPAS. Estoy en CIPAS.
Bueno, ¿cuánto han dado respuesta? 20, muy bien. Vamos con la siguiente. Bueno, ya voy a cerrarlo para la siguiente. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. No, Erika de primera, muy bien. Con la siguiente.
Bueno, muchachos, bueno, ahí Erika y Jennifer están punteando. Vamos con la pregunta número 10. Una pregunta de tipo relacional. Bueno, ya voy a cerrar. Esto, llega Cristo. Muy bien. Bueno, Nicole se puso por encima. Muy bien. Vamos con la última pregunta. Vamos a ver. Esta es súper rápido. Solamente tiene 30 segundos. Ay, pues yo creo que no soy maestro. Sí. Ay, pues yo creo que ya entendí que nos estamos en la tarde. En la tarde para los días, pues, ¿no? Muy bien. Listo, listo, listo. Vamos a ver. Entonces, Puede ser, puede ser. muy bien. Nicole, Erika y Jennifer lo tienen excelente. Quedaron los 3 puestos, muchachos. Bueno, muchachos, de todas maneras, espero les haya servido considerablemente este CIPAS. Recomendarles, pues no solamente quedarse con esto, sino em, seguir avanzando, seguir repasando y tener en cuenta, digamos, las unidades y cada una de las actividades que hemos hecho. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Eh, Al correo me llegó que mañana también hay cipas. ¿Es para lo mismo, profe, o es una cipas diferente? ¿Cómo? Perdón. Es que al correo me ¿Qué? llegó que para mañana hay cipas sobre la misma evaluación. Entonces yo pregunto que si van a realizar este mismo cipas o es otro diferente. No, yo creo que es diferente porque conmigo solamente está este, ¿listo? Ah, ok, profe, gracias. Bueno. Ah, bueno. Esto, bueno, muchachos, entonces, pues igual esto queda en grabación. Esto queda en grabación. Entonces yo
Más tardecito estaré compartiendo la grabación. Sus tutores, su tutor Merly, la profesora Vanessa también les estará compartiendo la grabación para que ustedes puedan verla. ¿Listo? Entonces, espero tengan un excelente resto de tarde y esto puedan participar, digamos, de la mejor oportunamente en la POC. ¿Listo? Entonces, no siendo más, cuídense mucho y estaremos en contacto cualquier cosa. Contactan con su tutor y espero tengan una excelente noche, ¿vale? Chao, chao.